Bueno, pues hemos querido nosotros introducirles en este ritmo, como han podido comprobar, era una maravilla. Y casi queríamos, a propósito, que fueran Puche y sus muchachos los que nos introdujeran ahora, porque les vamos a hablar de Andalucía y les vamos a hablar de lo que significa ser andaluz y de la conciencia de Andalucía. Y vamos a hablar de cosas relacionadas con Blas Infante. Y si abría el programa un Enrique, lo continúa otro. En este caso es el padre Enrique Iniesta. Buenas noches. Buenas noches, César. Padre, ¿qué significaría o qué podríamos decir que significa ser andaluz? Pues ser todo a la vez de una manera distinta. Yo creo que es la palabra más universal y más concreta al mismo tiempo, de las que usamos en la geografía humana de la península ibérica. Bueno, ya Cernuda dijo que ser andaluz, la palabra andaluz, que no deja de ser pues una palabra que le va bien a la cosa, al hombre pues era una música. Yo creo que Andalucía es eso que está sonando ahora mismo ahí abajo en la fuente del patio, lo que acaba de sonar hace un rato tan distinto, pero que pega también. Unas cosas nos cogen en la sangre y las otras nos cogen en el corazón, aquellas otras en la inteligencia. Andalucía es una especie de menú variadísimo, y ser andaluz obliga a tener una capacidad de catar alimentos distintos, situaciones diferentes, contradictorias. ¿Qué es ser andaluz? Pues es también ser un lío, porque yo mismo en mi habla soy un lío, no sé de dónde soy, aunque ciertamente de donde me siento es donde mi gente, mi familia me enseñó a soñar. Andalucía, cuando yo era un chiquillo, era aquello que le pasaba a la niña de Eriz en el sur, era algo que llegaba en forma de unos bizcochos muy ricos pegados a un papel que en Madrid no se daban, en forma de unas aceitunas que llevan en unos tarritos, en unas tinajillas, en forma de unas estampas que llevaban de Santa María, de la monja de Santa María de Marchena, en forma de unas mujeres que gritaban mucho y hablaban muy deprisa y me desconcertaban, que eran las criadas de la casa de mis abuelos. Era otro sitio completamente distinto, que no conocí hasta los 23 años, habiéndolo deseado 22 años antes. Ya está bien. ¿Cómo le llega a usted la vocación sacerdotal? Pues, ¿había precedentes en la familia o no? No, pues cuando estaba viendo a estos chiquillos, me estaba acordando de los que me empujaron. Yo tenía 18 años, estaba en el Escolapio de Madrid, y era un niño bueno de posguerra, el año 48. Íbamos los domingos a hablar de Dios y a hacer guiñol a los niños de los suburbios, que se decían que era una cosa horrorosa. Era una cosa tremenda, que ahora se ve, pues se ve en esas espeluznantes tomas de las televisiones de las ONGs cuando andan por las Áfricas. Entonces África estaba al otro lado del puente de Toledo en Madrid. Hasta negros estaban los niños de sucios que iban. Bien, y ahí donde yo sentí, con caras parecidas a las de estos chiquillos y con esas edades, el que ellos me decían una cosa que decía el Evangelio de Juan: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y ahí empezó entonces esta historia. Y ya que estaba usted allí dijo, pues voy a ser yo, ¿no? Pues sí, pensé que tendría que contestar. ¿Es usted un especialista en Andalucía o un especialista en Blas Infante? Empecé por serlo porque se fundaron los Escolapios de Andalucía el año 74, separados de Castilla, dependientes solo de Roma. Yo había estado en Granada, había sido mi primer amor como colegio, en el año 54, y entonces antiguos alumnos míos de aquí me dijeron: vamos a establecer las Escuelas Pías de Andalucía porque no te vienes para abajo. Y entonces toda aquella vieja querencia, desde mi niñez y mi primera juventud en casa de marcheneros en Madrid, pues reverdeció en esa decisión. Entonces situado ya en Andalucía era además en la época postconciliar, había que ser pues lanzado, atrevido, romper lo anterior. Y en unos cuantos escolapios nos fuimos a hacer un poco el loco por ahí. Yo vivía con otro compañero mío, otro hermano mío de Huelva, y 12 o 14 chiquillos de Sevilla, en un piso, en un barrio popular, el Cerro del Águila, un barrio obrero con raigambre. Y había que comer. Y, pues, yo llegué a don Blas Infante a través de la necesidad de comer. Y un viejo amigo periodista de Madrid, conocidísimo, importantísimo personaje, José María Javierre, que habíamos trabajado en Madrid juntos en cuestiones con Paco Izquierdo, un granadeño ilustre, en la época estupenda de una editorial de empuje, PPC,
pues me dijo, yo te doy trabajo en Tierra del Sur, que era un semanario, y tienes que hacer artículo de Infante en la Enciclopedia de Andalucía, y tenía a los 12 chiquillos en casa esperando que les llevara de comer, así de claro era, de divertida la situación, y don Blas Infante nos dio de comer durante pues un tiempo, no sé lo que me pagaría José María, 20.000 pesetas por el artículo, quizá o algo así. Así que Andalucía me llevó a don Blas, y ya desde entonces pues casi hago sesiones de espiritismo con él para llegar a conocer sus secretos. Aquel ideal que tenía Blas Infante de Andalucía, ¿se parece en algo con esto que tenemos ahora? La diferencia que hay entre el ideal y la realidad, porque en gran parte la realidad es la realización del ideal, parte del ideal se ha realizado, no tan solo por su principal, importante y en un comienzo solitario empuje, sino otra gente que le rodeó y que le apoyó. Con lo cual se demostró que la política, sea como sea, aun la peor, es mejor que no la haya, es mejor que su ausencia, que nunca suele ser respetada, sino llenada por todo lo contrario. Es decir, que la política a la larga da resultado, pero que estamos acostumbrados a dar un botón y que salga la Coca-Cola, y esa rapidez y esa inmediatez no se da en los procesos históricos, sobre todo cuando intentan cambiar la realidad, no solamente contarla. ¿La bandera ideológica de Blas Infante la puede tener ahora el Partido Andalucista? Sí, en lo posible. Creo que podían haberla tenido más gente y que en algunos momentos momentáneos, en algunos personajes importantes de momento, pues han conseguido también, consiguieron poderla recoger del olvido. Creo que también, yo no sé, ha habido como una... La política tiene mucha prisa, como la gente, como las elecciones son tan frecuentes, la política va disparatada y los políticos van disparatados. Entonces yo creo que no han tenido tiempo otros partidos de llegar a considerar a Infante con profundidad. Incluso algunas veces pienso que ha interesado que no se le conozca. Porque, aunque él en modo alguno era separatista, tuvo momentos de separatismo, como cualquier persona bien nacida que ve a los jornaleros maltratados por el gobierno central, hay momentos eléctricos en don Blas, que son rayos que tiemblan, textos tremendos sobre el particular. Sin embargo, él normalmente era un hombre sumamente sereno y un buen componedor de partidos distintos, de opiniones diferentes, un buen embajador mutuo. Y tenía, yo creo que casi todos los partidos actuales, singularmente los de izquierdas, habrían podido recoger el espíritu de Infante y no reducirse él a encontrarse en el Partido Andalucista. Con absoluta franqueza, me parece que era un bien mostrenco que estaba tirado en la calle y que estos hombres lo cogieron y lo resucitaron después de 40 años de olvido, y que otros partidos que podían haberlo hecho no se lo tomaron muy en serio este asunto, y luego ya se transformó en gente tirando cada uno de un brazo y él descoyuntado un poco. Ojalá otros partidos también conocieran a Infante de verdad, con seriedad, porque acabarían siendo también andalucistas de verdad y no solo de letra de alfabeto. Ahora que ha nombrado usted la palabra letra, ya que estamos en la platería, qué importante los estudios de Blas Infante en torno al flamenco, ¿no? Sí, eso fue apasionante. Él, en la época que ya estaba los que saben flamenco, yo solamente soy pues un aficionado al flamenco a través de Infante. Infante me ha obligado a tocar muchos pitos para poder entenderle un poco a él y llegar a vivirla a través de sus pasos, la síntesis que al final hacen. En los años 20 estaba la gran discusión de si el flamenco era lo que decía Ortega o el flamenco era lo que decía don Manuel de Falla y Federico, y Novelín Dolanz, y Zuloaga y tantos otros. Y la gran discusión que luego se fragua en el patio de los Aljibes, en el Congreso. Entonces él estaba en contra del flamenco, él decía que era juguete de fruslería, de taberna, y no lo podía ver don Blas. Era un regeneracionista y empezaba por ahí la regeneración, entre otros, por otras esquinas también. Pero casualmente, por un azar pintoresco, hizo un viaje absurdo a 676 kilómetros de Ceuta, a Akhmat, más allá de Marrakech. Estuve en marzo allí haciendo un viaje con la asociación de amigos del legado Andalusí de Sevilla, y se embarca él solo con un sombrerito negro y flexible y sabiendo francés. Y sin más presentación, en plena guerra de África, traspasa las líneas francesas y a través de Rabat, no por el lado nuestro del norte, sino hacia al oeste, llega a Akhmat, y allí, al visitar la tumba de Mutamid de Sevilla,
sin saber que allí estaba también la tumba de un rey olvidado que entonces ni se sabía que había existido, que luego ya después Rabí Provençal y Emilio García Gómez descubren que es el último civil de Granada, el rey Abdalá. Los dos reyes habían estado los mismos años jugándose sus recuerdos a las cartas de sus dos reinas taifas, el sevillano y el granadino. El de Sagranada solo se descubrieron los datos en el año 30 y Don Blas fue el año 24. Bien, allí a la vuelta en Rabas se encuentran un cafetín, quiero contarlo deprisa, que estaban cantando una nuba granadina, un canto andalusí, y Don Blas se queda asustado. Y entonces se ha encontrado con un paisano que él dice que se llama el Rondi, que es un marroquí, un descendiente de moros de Ronda, que es maestro, una persona culta, y entonces se presentan y se queda pasmado de por qué se canta al otro lado del estrecho, lo mismo que en Granada, pero a coro, y esto qué es, y se acaba escribiendo unos 2.800 folios, leyéndose toda la picaresca, aprendiendo armonía y piano, 5 años estudió y aprendiendo árabe. Y así entonces él, después de esa serie de años, llega a pergeñar un libro del cual hace 3 versiones, de las cuales 3 versiones se ha publicado la peor por la prisa de la transición, el manuscrito C, creo que es el que se ha publicado, siendo el A, siendo el C mejor, y entonces él allí llega a averiguar, a proponer una teoría preciosa, que es que el cante flamenco, que la palabra flamenco, no viene del flamenco que decía Rodríguez Marín, el bachiller de Osuna, porque era culi salido y sanquilargo el bailao, ni tampoco tenía el origen flamenco territorial de los compañeros y viajeros con Carlos V, sino que era el cante del campesino sin tierra, del felaga sin tierra, los felagas del Frente de Liberación Nacional de Argelia, los campesinos felaga sin tierra, que no tienen tierra, o porque el señorito se le ha quedado, es el tema del latifundio, o porque está en el extranjero, está lejos en el exilio, que puede ser Stuttgart o puede ser Barcelona, y desde ahí recuerda su tierra y empieza con el ay, a soltar, como él dice Don Blas, su pena prisionera. Y es cuando escribe el libro El secreto del cante, Orígenes del flamenco y secreto del cante, que publicó la Junta en el año, creo, 81. Es por lo menos muy movilizador, el asunto es extraordinariamente movilizador, el apunte sobre flamenco como originado en el felaga, en el cante del campesino sin tierra. ¿Es usted optimista en que ese legado de Blas Infante al completo esté siendo enseñado, aprendido y que esté difundido en la sociedad andaluza? Una pregunta difícil, Tito. Yo llevo cerca de 1000 conferencias, charlas dadas en universidades o en sitios más interesantes, como puede ser una peña flamenca, un barrio, puede ser una asociación de vecinos, o un partido, un sindicato, o una escuela de líderes, cualquier cosa de este tipo. Yo lo que sé es que cada vez que me siento a hablar de él, y otros amigos míos que en semejante situación afirman lo mismo, la gente no se va. Suele decir, me voy a quedar aunque quede uno. Y no se van. El día 10 de agosto, el último día fue en Sevilla. 2 horas de charla sobre Don Blas. O sea que el éxito está asegurado, porque la gente se identifica con él de una manera extraña. Que se vaya extendiendo, creo que no. El País todos los años, el día 28 de febrero, publica una encuesta amplia sobre la situación andaluza, también en La Opinión, y va viéndose como el número de gente que lo conoce permanece siempre un 50%. Lo que ocurre es que luego la calidad del conocimiento, la cantidad se mantiene, la calidad va aumentando, pero muy lentamente. Ya no se confunden con... Una vez en un pueblo de la provincia de Granada, no digo el nombre, cerquita de Priego de Córdoba y de Loja, en esa zona, me presenté, no he estado a hablar sobre Don Blas Piñar, dijo el alcalde en el salón de plenos del ayuntamiento. Bueno, pues había quien le confundía con Don Blas Piñar, a ese extremo se ha llegado pocas veces, pero se llegó a llegar, ¿no? Va mejorando la calidad, la cantidad no. Parece que no tienen interés en que se conozca, los políticos en general. Ni el que más interés tiene, que es el PA, tampoco tiene todo el que debiera tener, no sé si me estoy explicando. Por lo tanto, no se salva tampoco de esa apreciación mía, siendo el que más se ha preocupado de él siempre y continúan. Pero la prisa, no creo que sea culpa en el sentido, qué sé yo, de defecto, sino el defecto de la prisa en todo caso, porque nuestros políticos leen poquísimo, cada vez leen sus propias notas y las notas del contrario para anotarlo en dirección contraria también. Tienen demasiado trabajo, no es ninguna ironía, tienen demasiada prisa y tienen demasiadas elecciones. Y luego los historiadores nos tienen ahí para enseñarnos de vez en cuando, como unos divertidos señores que hablan del pasado intentando trasplantarlo al presente. No sé.